acercar la Torah, la palabra de Dios, cómo acercar a Dios al corazón de las personas que están en nuestra familia. Que no consideremos que estamos acercando a las personas a un grupo religioso. Todos los grupos religiosos son buenos en términos generales. En términos generales son buenos. Todos tratan de vivir en comunidad, tratan de vivir en una comunidad armoniosa. Por supuesto, como todas comunidades, siempre tienen sus dificultades, sus errores, sus conflictos. Toda comunidad. La comunidad que tenga más verdades espirituales, como la que no tiene tantas verdades espirituales, en términos general, las religiones, diríamos, son buenas. En términos general son buenas. Pero eso no significa que nosotros estemos relacionados con Dios. Una cosa muy, muy linda. Cuando nosotros vemos esta parashá, que es una parashá muy linda, uno percibe los conflictos familiares, tanto la parashá pasada como la de esta, percibe los conflictos sociales. Y yo voy a tratar de hablarle a los conflictos sociales que podemos tener nosotros, que deben tener ustedes, sabiendo a qué comunidad estoy dirigiéndome, ¿no es cierto? Nuestra comunidad está formada, en términos general, por judíos que no practicaban el judaísmo y que se acercaron a nuestra comunidad y empezaron a practicar el judaísmo. El otro grupo son judíos o personas que llegaron y que ni siquiera sabían que eran judíos. Nosotros, por sus apellidos, fuimos haciéndole descubrir que eran judíos y gracias a Dios, varios de ellos hoy ya están en Israel haciendo aliyá. Han llegado a nuestra comunidad, han empezado a practicar el judaísmo, con una organización a la que tenemos relación, los han podido inscribir al ser judío y al poder mostrar la judaidad a través de papeles. Hoy están haciendo aliyá en Israel y eso es una gran bendición, ¿no? El año pasado perdimos unos cuantos hermanos de nuestra comunidad porque se fueron a Israel. La otra gente que se nos acerca son las personas que no son judíos, que llegan a la comunidad y empiezan a descubrir la Torah en la vida de ellos y empiezan a querer caminar en la Torah. Y eso es interesante. Tenemos muchos hermanos, algunos que tienen, diríamos, origen árabe, algunos que tienen origen gitano, y están ahí en nuestra comunidad, y cuando llegan a nuestra comunidad judía, que se les enseña todo, que se les enseña la lectura de la Torah, tratando de incorporarlo a la cultura judía, entonces empiezan todo un proceso. Por eso, en una de las ocasiones, hace unos 3 o 4 meses, alguien de los que nos juntábamos en el Minyan, no me recuerdo quién, nos preguntó cuántos de nuestra comunidad éramos judíos o cuáles no eran judíos. Y yo le dije que nosotros tenemos por costumbre no decir quiénes son judíos, quiénes no, porque todas las personas que entran en nuestra comunidad y han tomado la decisión de caminar con nuestra comunidad, una vez que dieron el primer paso, ellos ya tienen que sentirse judíos. Por supuesto que para ser parte del pueblo de Dios hay un proceso largo de toda una vida. Se aprende poquito y a medida que va creciendo, pero todos los que llegan a nuestra comunidad tenemos que conceptualizar que es un judío que empieza a caminar en el primer peldaño y que luego va a ir ascendiendo conforme a lo que él tenga capacidad para aprender, conforme a la capacidad que tenga la comunidad para enseñar, conforme a la situación circunstancial que se presenta, y todas esas condicionantes internas y externas
le va a permitir trabajar en la comunidad. Entonces, cuando uno llega a la comunidad, empieza a descubrir la Torá vivida de una forma determinada. Y eso, claro, la mayoría de nuestra comunidad, las personas han estado en otras posiciones anteriormente. No les voy a decir posiciones espirituales, voy a decir posiciones religiosas, ¿sí? Porque no significa que el que viene tenía menos espiritualidad. De repente era un hombre muy espiritual, tenía una linda relación con Dios y eso vale. Y de repente encuentra la Torá y empieza a caminar y a descubrir cosas de la Torá que no lo había hecho en su vida. Y empieza a tener una relación distinta con Dios y caminar. Ahora, evidentemente que yo tomo la decisión de empezar a caminar este ascenso, ¿sí? Esta alianza, diríamos, este ascenso, y tengo que mirar a la gente que está a mi alrededor, a mi familia. ¿Cómo le acerco la Torá a mi familia? ¿Cómo le llego esta verdad, esto que estoy descubriendo yo, estos pequeños peldaños que estoy haciendo? Va a depender primero del concepto que yo tengo de la familia mía, de mi familia. ¿Qué profundidad que tengo yo acerca de mi familia? Fíjense, cuando en esta para allá tienen el encuentro Esab y Jacob, que estaban enemistados, cuando se acercan y se abrazan y todo lo demás, dice que Esab mira a los hijos y a las esposas y le dice, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Y Jacob le dice, los hijos que generosamente Dios me ha dado. Los hijos que Dios generosamente me ha dado. Eso, una confesión como esa significa un compromiso. Porque no está diciendo que tiene hijos. Está diciendo que Dios le dio hijos generosamente. Y empieza un trabajo que parte de Dios, es decir, yo tengo un propósito en mi vida, mis hijos tienen propósito en sus vidas, y yo, como papá, voy a tener que permitir que los propósitos de Dios se vayan desarrollando en la vida de ellos. De manera que nosotros, en función de cómo vamos a valorar a nuestros hijos, nuestra esposa, es que vamos a estar preocupados de atraerlo a la Torá. Eso va a ser importante. Ustedes saben que seguramente ustedes conocen muchos ejemplos de gente que ha equivocado en su vida, ha entrado en droga, ha entrado en alcohol, entró en un montón de problemas, y para ellos los hijos no tenían valor, tenían mucho más atracción, la droga, el alcohol y toda su vida, que la de sus hijos. Y cuando ellos se encuentran frente a Dios y tienen una valoración de sus propósitos, se dan cuenta de lo que significan los hijos que ellos han perdido. En otras ocasiones, y esto sí está muy culturalizado en la vida nuestra, nosotros estamos muy preocupados de darle a nuestros hijos que tengan una buena educación, que tengan un buen pasar económico, que tengan una serie de comodidades que este mundo ya nos ha impuesto como una necesidad. ¿Qué es lo que no ha puesto la sociedad como necesidad? Es la necesidad de la conexión de Dios con el alma. Y entonces nosotros pasamos 10 horas, 12 horas trabajando para darle todo eso a nuestros hijos y no le damos ni nuestra presencia ni la presencia de Dios en sus vidas. Pero cuando nosotros nos encontramos frente a Dios, rápido surge la palabra. ¿Cómo acerco a la Torá a mis hijos? Y ahí hay un principio básico que tiene el pueblo de Dios. Dice el pueblo de Dios, y este es un concepto que lo tiene muy bien arraigado dentro de su mente y de su corazón.
dice el pueblo de Dios que cuando nosotros estamos siendo gestados en el vientre de nuestra madre, se nos enseña Torah. Miren qué cosa, ¿no? Estar en el vientre de la madre y se nos enseña Torah. Y que luego, en el momento de nacer, un ángel nos pasa la mano y nos pone un velo para que a partir de ahí, uno, en la existencia de nuestra vida, vayamos caminando para descubrir Torah. Así que, ¿cómo hacer para que nuestros hijos descubran la Torah que le ha sido enseñado en el vientre de su mamá? No, pero la mamá no tenía la menor idea, no es del pueblo de Dios, nació en una tribu del África. No importa, porque Dios le ha impreso en el corazón y en la mente de ese niño la palabra de él, la Torah. Y él, a pesar de la situación, va a tener que descubrir Torah. A veces podemos encontrar y descubrir la Torah escrita. Y a veces descubrimos la Torah que está escrita, pero en la naturaleza o en las circunstancias de la vida. Dice Pablo en el libro de Romanos que cuando uno se encuentra en la idolatría de estar frente al sol o frente a la luna, la expresión que tiene que nacer es ¿por qué en vez de darle gracia o rendirme frente al sol, no me rindo frente al creador del sol? Y esa conceptualización me tiene que llevar a la presencia divina, más allá de lo que yo conceptualice o no como religión. Porque aquí se trata de Torah y se trata de relación divina. Finalmente, cuando nosotros tenemos ese concepto, ya tenemos la idea de que yo tengo un propósito y es descubrir Torah durante toda mi vida. Y hay propósitos de los hijos de descubrir Torah toda la vida. Y hay propósito en la esposa de descubrir Torah. Por lo tanto, yo no les voy a enseñar Torah, sino que yo voy a hacer que el velo se le vaya corriendo y él descubra la Torah. ¿Cómo desarrollar todas estas cosas, esta conceptualización, cómo la voy a llevar a la práctica? Porque usted me podrá decir, hermano, está muy lindo de la teoría, etcétera, etcétera, pero resulta que yo tengo una situación en mi familia y no sé cómo llevarle a mis hijos. Miren, hay una porción de las palabras, pero que la han reducido en una idea en el Seder de Pesach. Si usted tiene este librito que debe estar, lo debe tener en el teléfono, usted se va a la página 31, a la página 30 y 31, ahí va a encontrar una pequeña radiografía de su familia. Ahí va a encontrar una pequeña radiografía de su familia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Están en el Seder de Pesach, en lo que dice el libro. Están en el Seder de Pesach. Y hay 15 pasos en el Seder de Pesach. En el paso quinto va a relatar la vida de 4 hijos. Y entonces usted ahí, a medida que yo vaya hablando, vaya pensando, este es mi hijo Joaquín, este es mi hija Jimena, usted puede ir categorizándolo, porque en la medida que usted lo va analizando a la situación, es cómo va a ir procediendo para llevar Torah a la distinta problemática de nuestros hijos. ¿Sí? Fíjese, dice que en la mesa del Seder hay 4 hijos. Están ahí compartiendo lo que usted tiene conceptualizado como Torah. Usted aprendió, tomó Torah, ya la tiene y ahora la está llevando a práctica, pero resulta que en la práctica se encuentra con esta situación de su familia, que tenemos 4 características. Dice
tenemos la característica del hijo sabio. Sí. La característica del hijo sabio, que es muy, muy lindo porque a uno le gustaría siempre tener esos hijos, que todos sean en esa categoría, que tienen en esa categoría todos los hijos. Sin embargo, y acá en el Seder, está preparado para los niños, y podríamos uno conceptualizar que son familias todas judías. Quiere decir que no es exactamente lo que yo estuve haciendo el análisis al inicio, que en nuestra comunidad todos son judíos los que empiezan a hacer el primer paso de la escalera, pero que han venido de una familia que no practicaban tal cosa. Pero de todas maneras los hijos son exactamente lo mismo. Dice en el primero, el hijo sabio dice, ¿qué son los testimonios, estatutos y leyes que Adonai nuestro Dios les ha ordenado? ¿Saben que el hijo sabio lo que toma de la familia es el legado? Cuando toma los buenos legados, ¿no? A veces los hijos toman legados o malos ejemplos. El papá fuma y él también quiere fumar, el papá tiene una serie de complicaciones, diríamos, a nivel de algunas partes de la vida social, y el hijo tiene las mismas complicaciones porque imitamos a nuestro papá y entonces tenemos los mismos conflictos a veces que nuestro papá. Pero el hijo sabio dice esto justamente, dice que Dios les ha ordenado, pero él dice, nuestro Dios. Él se incorpora en la comunidad y Dios es parte de su vida, solo que le está pidiendo a su papá que le enseñe. Uno tiene que pensar, ¿cuál es de mis hijos? ¿Cuál es de mis hijos? A través de algunas preguntas que hace o de algunas expresiones del lenguaje, de alguna manera no me está pidiendo que lo ayude espiritualmente. Y yo lo tengo que llevar a esa ayuda espiritual. ¿Sí? Así que están los que están interesados, que consideran a Dios en su vida y que quieren tomar el mismo Dios que tiene su mamá o su papá. El otro hijo que aparece ahí en el Pesaj es el hijo malvado. Ese ya directamente está en contra. ¿Y cómo lo descubre uno? Lo descubre como por preguntas, ¿no? Yo les decía a los hermanos en algunas circunstancias, y creo haberlo dicho en algún video, cada vez que ustedes me preguntan algo, yo descubro cosas de ustedes. Porque si ustedes me hacen preguntas, yo voy descubriendo en qué mundo están ustedes, ¿no? Y eso es muy importante, porque es muy importante preguntar, sobre todo a un maestro, preguntar a uno que lo va acompañando en la vida de crecimiento, porque preguntar le lleva al otro a conocer dónde estoy parado, Y también la pregunta del maestro. Ustedes saben que el primer diálogo se encuentra, sacando los diálogos cuando no estaban en pecado, Adán y Eva, el primer diálogo es una pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Así empieza el diálogo de Dios con el hombre, a través de una pregunta. Una pregunta que haga su hijo, a usted lo hace descubrir dónde está el hijo espiritualmente. Fíjese cómo hace la pregunta este hijo malvado. Dice, ¿qué es este servicio para ustedes? Él no se incluye. Él no está incluido ni siquiera en la vida de Dios, ni está incluido en la vida de la familia. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado que alguno de los hijos no quiere estar en la casa? Llega la mañana, busca un pretexto, se va, vuelve la noche, duerme, termina el día, y etcétera, etcétera, y no comparte con usted. No comparte nada. No comparte ni lo bueno ni lo malo, no comparte nada. Es un hijo que no le interesa. Y ahí entonces él le da un consejo y le dice, mire, cuando pase eso, en relación a las cosas de Dios,
Al decir para ustedes, él da a entender, pero no para él mismo. Dado que él excluye de nuestro pueblo en general, niega el fundamento de nuestra fe. Por lo tanto, contéstele, allí hay un consejo, dice, contéstele de la misma manera y dile, es por todo aquello que Adonai hizo por mí cuando salí de Egipto. Cuando uno ve que un hijo no comparte nuestra vida espiritual, no podemos tener un choque con él. Y tenemos que empezar a decirle lo que Dios ha hecho por mí. Lo que Dios ha hecho por mí. Todo lo que está transformándome. Porque el hijo se va a dar cuenta si es cierto. ¿Sí? Porque es muy difícil decirle, pero mira, seguí a Dios porque yo estuve destruido y Dios me colocó en esta posición y yo era un ladrón, pero ahora soy un hombre íntegro, o era un tal cosa y el hijo lo ve. El hijo lo ve, es un ejemplo. Para los hijos malvados, el ejemplo es lo que más pesa. Este es el consejo que da acá. Y le puede hacer entender, a través del ejemplo de uno, que él está haciendo lo contrario y que va a estar en grandes complicaciones. Pero no hay que decirle, mira, vos vas a estar en complicaciones, que vos vas a estar en aquello, que lo otro. A veces simplemente con el ejemplo uno lo va a llevar a la Torá. ¿Cuántas veces nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, la gente que vive con nosotros en nuestra familia, cuántas veces nos ven orar, cuántas veces nos ven conectados con Dios, cuántas veces nos ven viviendo las cosas de Dios? Porque a veces uno se la pasa leyendo para con la palabra salir a la lucha y discutir con los hermanos, ¿no? Acá dice y vos no tenés razón, y hay discusiones teológicas, pero no hay vida de amor. Eso hay que evitar. No tenemos que tener estas luchas y peleas teológicas, ideológicas. Hay que tener una mansedumbre en ese sentido. Después hay otro hijo, que no es el sabio, no es el otro extremo, no es el malvado, y es el que dice, ¿qué es esto? No está en contra o a favor, pero no le encuentra sentido. Y dice, como, entonces tú debes decirle, con mano fuerte nos sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. A ese hijo, con pocas palabritas, con poco ejemplo, uno lo atrae. Al malvado lo tiene que traer con mucho ejemplo. Cuando digo malvado, por favor, no estoy hablando de que los hijos de ustedes sean malvados, ¿sí? Estoy diciendo un hijo que no quiere a Dios, que no lo tiene a Dios, que lo cuestiona, dice Dios no existe, y es una excelente persona. Acá en el sede de Pesa lo ha clasificado de esa manera, pero es el hijo que se ha ido desarraigando porque esta cultura sin Dios nos ha ido atrayendo. Y nuestra sociedad, muchas de nuestras familias, muchos de nuestros amigos, se han ido en ese concepto de no creer en Dios, ¿sí? Y no es que sean malvados, que sean sinvergüenza, que sean deshonestos, no quiero plantearlo desde ese punto de vista al tema malvado. Y hay un cuarto hijo, al hijo que nunca pregunta. ¿Vieron? Eso es que uno no sabe nada, porque como no pregunta, no sabe en qué situación está, no sabe en qué situación espiritual está. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacerle? Fíjese, ahí en el CD de Pesach, en la página 31 que tenemos de este libro de CD, porque no todos los libros de CD son exactamente la página, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Bueno, a ese hijo le van a contar toda la historia. Le van a contar toda la historia de tu vida. Le van a contar lo que vos eras, de dónde Dios te sacó, cómo te hizo crecer, cómo te hizo subir peldaño por peldaño. Y a ese hijo le va a enseñar el cántico de la ley, ¿no? el cántico de agradecimiento,
de agradecimiento. A ese le va a enseñar los juicios de Dios, porque ahí es donde aparece la segunda copa y se van sacando las gotas, que quizás algunos de ustedes no están entendiendo lo que yo les digo porque no han vivido el ceder de Pesaj completo. Pero a ese hijo le enseña lo que son los juicios de Dios, le enseña lo que es el agradecimiento y le enseña todas las cosas de los platos del ceder de Pesaj, porque cada cosa del plato tiene una simbología. A ese le enseña todo. Porque el hijo que no pregunta es porque nunca escuchó. El hijo que nunca pregunta es porque nunca escuchó. Y entonces nosotros tenemos que empezar a contar para que él empiece a hacer preguntas. Y para que las preguntas le vayan llevando a la profundización de las cosas. Fíjese cómo cuando nosotros nos juntamos en Shabbat a las 4 de la tarde, que hacemos el Minjá y después hacemos el estudio de la Torah en comunidad, que somos poquitos ahí hoy día. ¿Cuánto éramos? 5, ¿no? Somos 5 todos los sábados que nos juntamos. Uno empieza a hacer preguntas. ¿Por qué hace preguntas? Porque ha leído. Si usted algún día se va a dar cuenta que todas las personas que van al encuentro han leído la porción de la Torah, la Parashá, han leído la porción de la Haftarah y han leído la porción de la Torah viviente, que es un fragmento de la vida de Yeshua. Y empezamos a hacernos preguntas. Justamente dice, leí esto y no lo entendí. Leí aquello y me hice un cuestionamiento. ¿Sí? Así que cuando uno ve el ceder de Pesaj, sabe que ve los 4 categorías de personas que están en nuestra familia. Pero también uno ve la característica del que quiere enseñar. Las características del que quiere enseñar. Porque el que quiere enseñar, primero está sentado en una mesa. Segundo, es decir, sentado en una mesa quiere decir que es ejemplo. Él ya ha preparado una fiesta. Él ha preparado una fiesta. Y en la fiesta que ha preparado, entonces él empieza un diálogo. El segundo paso, primero es el ejemplo. El segundo paso es el diálogo. Y que el ejemplo sea una fiesta. Vieron que es difícil. Yo soy un hombre medio seriote. Y ¿cómo se llama? Y soy demasiado serio aún en la familia. Mi esposa, ella le gusta reírse con los hijos. La verdad que ellos disfrutan mucho en la casa con los hijos. Tanto es así que la nieta le dice la abuela graciosita. Ella le dice así, la abuela graciosita. Porque ellos disfrutan mucho, se ríen, y yo estoy ahí mirando. Enseñar Torah con tanta alegría es muy difícil rechazarlo. Enseñar Torah con la vida, la hija, el hijo, tiene que ver que es mucha alegría. Porque a nadie le gusta ir a un lugar aburrido. Es muy difícil ir a un lugar aburrido. Yo lucho mucho con eso, porque yo como soy muy callado, muy seriote, me cuesta enseñar con alegría que la gente aprenda Torah. Me cuesta mucho a mí. No es sencillo. Lo único que trato de hacer es enseñar sobre todo con el ejemplo, que no es fácil tampoco enseñar con el ejemplo. Porque vieron, uno hace 2 pasos y se tropieza, hace 2 pasos y se tropieza. Y a veces la gente aprende más de los tropiezos que de los pasos que da. Bien. Entonces hay que ser siempre muy cuidadoso. Pero lo importante es que uno intente en lo posible llevar la Torah. El concepto con esto que estoy diciendo, que la Torah no se la enseñen en la sinagoga, que la Torah se la enseñen en la casa. En la sinagoga nos juntamos para reafirmar lo que hemos aprendido en la casa. Eso es muy fuerte, ¿sí? Porque uno de los conceptos más fuertes que tiene el judaísmo es que el judaísmo es la religión del hogar. Es la religión del hogar.
En el hogar se aprende todo. Fíjense en cómo dice la escritura que uno debe enseñar Torah. Cuando se levante y cuando se acueste. Nadie se levanta en la sinagoga y nadie se acuesta en la sinagoga. Y cuando camines a tu trabajo, cuando camines en tu trabajo, y quizás el trabajo de uno está en la sinagoga, no sé, de ser el rabino, ser el responsable o el que limpio la sinagoga. Estoy tratando de hacerles el proceso del camino, ¿no es cierto? Puede ser también un herrero, pero estoy tratando de llevarlo a la sinagoga y a la vez sacarlo de la sinagoga. Yo voy camino a la sinagoga y le voy enseñando. Y cuando vuelvo de la sinagoga le voy enseñando. Cuando se levante, cuando se acueste, cuando camino, etcétera, etcétera. Es decir, la enseñanza de la Torah tiene que ser en el hogar. Esto que a nosotros lo hemos delegado constantemente. Toda la educación de los hijos ha sido armado y estructurado por el Estado para que nosotros deleguemos la educación a las instituciones. Se la entregamos a la primaria, a la institución primaria. Se los entregamos a la secundaria. Se los entregamos a la universidad. Y en las cosas espirituales la hemos transferido exactamente igual. Quiero que mi hijo aprenda de Dios, lo mando a la institución religiosa. Y en la casa no enseño nada de Dios. Y la idea justamente es de Dios, no de nosotros, no es de la comunidad nuestra, de Dios. La enseñanza de Torah es en la familia. ¿Cómo acercarla? Ese es el gran tema, porque usted ha llegado ahí y tiene que acompañar a la gente de la familia. Fíjense que hay un ejemplo de un midrash que Dios le muestra nada menos que al máximo profeta, que es Moshe. Dice que cuando se llega el suegro a traer los hijos, hacen una fiesta, que eso sí está registrado en la Torah escrita, pero no registra los detalles de la fiesta. Entonces dice que se sentaron todos y Moshe, como un buen servidor, servía maná a todos los que estaban sentados. Y entonces cuando vio a su suegro, dijo: este no es de mi pueblo, este no salió de Egipto, de la esclavitud, por lo tanto no es merecedor del maná, no es merecedor del maná. Entonces lo quiere saltear y dice que del plato sale el maná y se va al plato de su suegro. Y él dice: hoy debe ser que me tropecé y que se me fue el maná. Entonces, en la segunda ronda, él presta mucha atención de no vaya a ser que se tropiece y se me caiga el maná en el plato de mi suegro, que no le corresponde. Y dice que cuando llega, el maná vuelve a salir y se va al plato de su suegro. Y eso es una enseñanza de cuánto tengo que amar a mi familia, que si no es un amador de Torah, lo tengo que hacer amar a Torah. Porque Torah no es una cuestión de libro, no es una cuestión de intelecto, no es una cuestión de religión. Torah es una cuestión de relación con Dios. ¿Sí? Relación con Dios. Hay muchas cosas que Dios nos pide que nos relacionemos con las personas. Y que en la medida que nos relacionamos con las personas, va a ser en que Él ve cómo nos relacionamos con Él. Si amamos a nuestros semejantes, quiere decir que estoy muy preparado para amar a Dios. O ya lo amo a Dios, por eso amo a los semejantes, ¿no? Hay una relación ahí. Entonces, la pregunta que me gustaría que respondan ustedes, ¿no? Si ustedes están valorizando la importancia de la llamita de luz que son ustedes en su familia.
Y si esa luz que ustedes están siendo en la familia les está, eh, se les está saliendo del pecho con una gana de que todos abracen lo que usted abraza.